quizá hemos esperado que pueden. Me han pedido que haga este módulo que vamos a ver hoy día, que es un módulo que tiene que ver con un tema general y un tema específico. El tema general está asociado a lo que se conoce ahora como gestión para resultados, y eso tiene una connotación en una instrumentalización específica que se ha utilizado bastante en el país en los últimos 7 años, que es lo que se conoce como presupuesto para resultados. Entonces, lo que vamos a ver nosotros en esta clase de hoy es ver todas las consideraciones que se deben tener en cuenta para aplicar la gestión para resultados en la administración pública. Y voy a tratar de poner más énfasis a la hora que les comente cada una de estas partes, principalmente en lo que es el presupuesto para resultados. El presupuesto para resultados es una estrategia de gestión pública también, pero está ligada a un sistema administrativo en particular, que es el de presupuesto, y que por sus características de cómo se está desenvolviendo hoy tiene una fuerte vinculación en la gestión de los recursos que tiene el Estado. Más del 50% del presupuesto programable que tiene el Estado para el próximo año se va a usar en una lógica de presupuesto por resultados. Cuando nació el presupuesto por resultados, nació con 4 tipos de intervenciones en el año 2007. Hoy son más de 85 intervenciones, y la suma del presupuesto de esas 85 intervenciones es lo que suma más del 50% del presupuesto programable. La incidencia es que, la tendencia es que casi todo el presupuesto esté en lógica de presupuesto para resultados. Otra de las cosas importantes que han sucedido en los últimos años es que se ha avanzado bastante en la parte de institucionalización de esta herramienta. A diferencia de otros países de América Latina que han apostado por estas metodologías, las hacen de manera piloto, no con tanta institucionalidad para que todas las entidades lo puedan desarrollar. En el Perú, a diferencia del resto de países, acá sí lo hemos institucionalizado y está incorporado en la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Eso es un avance muy significativo, y producto inclusive de haber aplicado esta estrategia se ha cambiado algunas características de la gestión presupuestal. Por ejemplo, hoy existen 3 categorías presupuestales. Una que es el programa presupuestal, del cual vamos a hablar ahora. Otra es la acción central, que es como el gasto administrativo de una entidad. Y la otra es la acción presupuestal que no resulta en producto, que hoy en día es donde tú colocas todos los presupuestos que no están en una lógica metodológica de presupuesto por resultados. En el futuro, lo único que debería estar ahí podrían ser pues los gastos asociados a sanciones, a deudas, a pago de sentencias judiciales, cosas que nunca van a estar en una lógica de presupuesto por resultados. Eso es lo que debería estar ahí. Pero hoy, cuando una entidad no tiene programa presupuestal o no está en una estrategia de programa presupuestal, sus recursos van directamente ahí. Es como el cajón desastre. Pero es malo porque la plata de una entidad esté en una categoría que se llama acción presupuestal que no resulte en producto, que es como que no hiciera producto. Y por la metodología que les voy a enseñar ahora, una entidad que no hace producto es como una entidad que no cumple una labor significativa para el Estado. Entonces hay que preocuparse cuando toda la plata está en esa categoría presupuestal que se llama, o que sus siglas son AP9B, ¿no? Entonces, cuando ustedes escuchen, sí, ¿dónde está? Para saber cómo está tu entidad respecto a gestión para resultados, un indicador es saber cuánto de tu presupuesto está en AP9B. Mientras más presupuesto esté en AP9B, menos gestión para resultados estás haciendo. De repente, luego que yo les enseñe esta clase, van a decir, pero yo sí hago eso que usted dice, pero entonces no lo tienes institucionalizado. ¿Y cómo institucionalizo lo que hago en enfoque de resultado?
formando parte de los programas presupuestales. ¿Y cómo hago eso? Diseño un programa presupuestal o me incorporo a un programa presupuestal que esté ya diseñado y la plata automáticamente va a pasar del APNOP a la categoría presupuestal de programa presupuestal. Entonces, la gestión presupuestaria de las entidades debe estar encaminada a nivel de asignación de los recursos a meter más plata en programas presupuestales. Entonces, yo lo que voy a hacer hoy día es hablarles de la estrategia general para que ustedes puedan entender la estrategia específica. Claro, este es un módulo pequeño, ¿no? O sea, voy a ponerles acá no vamos a aprender a hacer un programa presupuestal, porque es imposible. Por ejemplo, el IMEF hace 3 años le dio asistencia a los ministerios para hacer programas presupuestales. 3 semanas, todas las mañanas, con los equipos que tenían que hacer el programa presupuestario. Y en la mañana les daban la teoría y en la tarde tenían que avanzar haciendo el programa. Al siguiente día, sobre el avance, hacían la segunda prueba. O sea, 15 días. No, sí, 15 días. En la mañana teoría y en la tarde práctica. Y encima chamba en la noche porque tenían que terminar para el siguiente día para que no se retrasen. Bueno, hay toda una plataforma, pero una plataforma para desarrollar esa capacidad. Pero yo sí les voy a dar los tips de tal manera que cuando ustedes se enfrenten a desarrollar eso o a gestionar un programa presupuestal, porque también les puede pasar eso, que vayan a una entidad y haya programa presupuestal, sepan que es un programa presupuestal, qué características tiene. Y si luego les dicen hay que rediseñarlo, o hay que ampliarlo, o hay que modificarlo, ustedes sepan qué características deben conocer para hacer eso. Ese es un poco lo que vamos a buscar en la clase de hoy. Entonces, el objetivo es que ustedes salgan aprendiendo bien gestión para resultados. Y segundo, enfaticemos en una parte de esa gestión para resultados que es el presupuesto. ¿Ya? Porque gestión para resultados sirve para aplicarse a planeamiento, sirve para aplicarse a modernización, sirve para aplicarse a presupuesto, sirve para aplicar a temas de monitoreo y evaluación de políticas. ¿Por qué? Porque es una estrategia de gestión. Entonces, sirve para aplicar gestión por proceso, por ejemplo. Sirve para aplicar gestión de la calidad en la administración pública. Cosas que todavía en el Perú no están tan desarrolladas, ¿no? Digo tan desarrolladas porque sí hay algunas entidades que tienen ISO, por ejemplo. No sé si habrán escuchado del ISO. Hay un ISO 9001 que es de gestión pública. Esos los ISO son normas técnicas internacionales que generan estándares de cumplimiento para poder decir que tienes una certificación de calidad. Entonces, cuando yo tengo un ISO, mis procesos son de calidad. Entonces hay un ISO que orienta cómo hacer aplicación de calidad para gestión pública. Bueno, hay entidades en el Perú que tienen ISO de algunos procesos, no es que tengan de toda su entidad. Pero por eso digo que es un tema no aplicado. Y una cosa interesante es que siempre hay que aprender en administración pública o en gestión pública. Oye, ¿por qué esa entidad lo hace? Porque no está prohibido hacerlo. Más bien tienen una ventaja, lo hacen en base a su propia iniciativa. Ya cuando sale una norma, ahí va a haber un parámetro, entonces ahí vas a tener más rigideces para moverte en el hacerlo. Pero, por ejemplo, para gestión de la calidad, como lo vamos a ver también se basa en un enfoque de gestión para resultados. Entonces, el enfoque de gestión se aplica de manera general en varios estamentos de la gestión pública. Y yo les voy a enseñar, ya entrando en la primera parte, voy a enseñarles gestión para resultados desde el enfoque general internacional y luego les voy a decir cómo se está tratando de aplicar en el Perú. Algunas características para el curso pueden preguntarme a la hora que quieran. No somos un grupo pequeño, entonces pregunten, es la forma más rápida de aprender. Hay una desventaja que tiene a mi disposición, que yo le he hecho sin conocerlos a ustedes. Entonces, y siempre pasa eso con los docentes que dictamos. Hacemos una exposición general que ordena un mapa mental que tenemos sobre algo que tenemos que impartir.
pero son ustedes los que saben qué es lo que pasa en sus entidades, cómo les puede servir esto. Y pregunten, cualquier tipo de pregunta siempre es bueno. Y ahí tienen mi dato para al final, cualquier cosa que puedan requerir siempre está en la primera parte. A ver, empezando en materia, vamos a ver estos 6 temas hoy. Lo primero, que hay que entender el rol del Estado. Si no entendemos el rol del Estado, es bien difícil tener una buena aproximación a gestión para resultados. Yo hace años enseñé este tema, ¿no? Cuando inclusive no se estaba desarrollando todavía acá en el Perú, ¿no? Y algo que he aprendido es que de los últimos años es que a veces nos olvidamos cuál es el rol del Estado. Entonces, cuando yo comienzo a explicar gestión para resultados, yo al inicio daba por sentado que todo el mundo sabía cuál era el rol del Estado y cómo funcionaba el Estado. Y en realidad me daba cuenta que cuando les hablaba del resultado no sabían enfocar a qué uno se estaba refiriendo. Entonces ahora en los cursos que hago sobre este tema, el primer tema que meto antes de meter gestión para resultados es recordarme un poco qué hace el Estado. Y eso es importante en el enfoque metodológico. Y acá voy a entrar a una recomendación que me la hizo un profesor de Harvard, y yo cada vez que enseño al menos este curso de gestión para resultados lo comento como lo primero que creo que se deben llevar de mi curso, y algo que yo aplico bastante en todos los temas que me ha tocado trabajar. Yo he trabajado en temas de diseño de políticas, he diseñado programas, proyectos, he diseñado ministerios, de todo. He trabajado en implementación, en ejecutar la política, y he trabajado en evaluación. Y creo que esa experiencia que tengo me ha hecho reconocer en esta recomendación que me dio este profesor de Harvard hace varios años, mi enfoque de gestión. Yo gestiono así como les voy a comentar que me enseñó ese profesor. Este profesor, teníamos que hacer un curso, estábamos haciendo un curso con él sobre indicadores para el sector público. Entonces me dijo, yo les puedo enseñar ahorita los indicadores, todos los indicadores que se trabajan en el sector público. Y esos son instrumentos de gestión. Pero lo más importante no es saber los instrumentos, lo más importante es que detrás del instrumento hay siempre metodologías. Si tú no sabes la metodología, no vas a saber qué hacer con el instrumento. Y él nos puso un ejemplo, y yo siempre lo tomo. Él dice, yo te doy un bisturí, y tú te doy el bisturí, te enseño el bisturí, te digo para qué sirve el bisturí, y tú vas a poder hacer una operación al cerebro con ese bisturí. No, porque para hacer una operación al cerebro y cortar el cerebro, hay una forma de cortar el cerebro, hay una metodología para cortar el cerebro, hay un tipo de incisión que tienes que hacer con ese bisturí para que te abran el cerebro y luego te pongan lo que te han abierto, de tal manera que después nadie sepa que te han operado el cerebro. Entonces, yo te doy el bisturí, y si tú no sabes la metodología, ¿qué vas a hacer con el bisturí? Vas a operar, sí, y la posibilidad que de repente cortes donde no debes cortar, o uses el bisturí no con la fuerza que se debe usar, puedes terminar, uy, se me fue hasta el seso. ¿Qué pasa? Una hemorragia y se muere el paciente. Bueno, en la administración pública, porque este profesor de Harvard, algo que tienen los países, yo me he dado cuenta, los países desarrollados, es que a los funcionarios, este profesor era un funcionario público, que después de tener mucha experiencia en la gestión pública y haber creado muchas cosas que se aplican a nivel internacional y en el mundo, lo sacan. Las entidades así como Harvard sacan, tienen un instituto de gobierno Harvard, que hace que ubica a un funcionario público recontra capaz, que ha hecho muchas cosas, ha diseñado muchas cosas, ha implementado muchas, tiene mucha experiencia, lo jalan, lo ponen a que sistematice eso, le pagan más que lo que le paga el Estado,
y generan conocimiento. Y por eso son países desarrollados, porque tienen esa cultura de potenciar el capital humano que tienen. Bueno, acá no tenemos todavía esa progresividad, ¿no? En los países en vía de desarrollo. Pero este profesor, o sea, te contaba cosas que había diseñado, pero que había diseñado en función a la experiencia. Y nos contaba pues esto, ¿no? La metodología. Cada vez que un gestor público se enfrenta a algo dentro de su gestión, ustedes todos los días, lo que trabajan, lo primero que les dan son instrumentos. Y a veces cuando les dan una directiva, una norma, algo que tienen que hacer según alguna directriz, ¿no? O algún procedimiento, ustedes lo hacen como lo comprenden. Y el error que cometemos, porque yo también lo he cometido, era querer leer el instrumento, la directiva y aplicarla como dice la directiva, sin saber cuál es la metodología que está detrás. Hay una metodología siempre detrás. El que creó la directiva, el instrumento, el procedimiento, pensó en una forma metodológica de hacer las cosas. Y eso lo puso, como todo en la administración pública tiene que estar de alguna manera escrito para que esté institucionalizado, lo puso en algo. Entonces uno lo que tiene que hacer, cada vez que ustedes le digan, vas a hacer un proyecto de inversión pública, acá está la directiva para hacer proyectos, acá está el modelo, acá está el manual. Léanlo y traten de ver si hay algo metodológico. Luego, ¿qué metodología están aplicando? Luego, traten de estudiar esa metodología. Voy a poner un ejemplo. Para hacer programas presupuestales, dice la norma, la ley dice que hay que hacerlo en base a análisis de causalidad. Así dice la norma, análisis de causalidad. Muy bien, ¿cómo se hace el análisis de causalidad? Hay varias metodologías para hacer análisis de causalidad. Entonces, busco cuál es la metodología y cuando uno mira todo el anexo 2 de la directiva de programas presupuestales, te das cuenta que la metodología se parece bastante a la metodología del marco lógico. Entonces, ¿qué tengo que leer para comprender la directiva de programas presupuestales? Antes de meterme a hacer la directiva, debo comprender cómo es la metodología del marco lógico. Googleo la metodología del marco lógico, la bajo, el mejor manual en América Latina es el que tiene el INPES. Lo leo, miro la filosofía de la metodología y luego cuando vuelvo a leer el anexo 2 para hacer un programa presupuestal, me voy a dar cuenta, oye, es similar, es igualito, tiene la misma consistencia. ¿Cuál es la ventaja? Que el que hizo la metodología en el manual dice todos los errores que uno comete cuando hace la metodología, te da todos los lineamientos que debes tener en cuenta, las consideraciones. Eso no dice la directiva del MEF, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no va a alcanzar a poner toda la carne en el asador en una norma de la administración pública. Los instrumentos en la administración pública suelen ser incompletos. ¿Por qué son incompletos? Porque hay una recomendación. Tienen que ser generales para no generar rigideces. Cuando son muy específicos, generan rigideces. A más aún en la administración pública, y más aún en casos como el Perú, ¿no? Que tenemos una alta diversidad y heterogeneidad. No es lo mismo gestionar una política pública en Tumbes que en Puno, o en Puno en Ucayali, y eso te genera. Y adentro de cada departamento inclusive hay su diferencia. Nosotros podemos conocer eso porque hemos viajado, porque somos de algún departamento, se van a dar cuenta de eso, ¿no? Pero eso hace difícil. Entonces, este profesor nos decía, una vez que te enfrentas al instrumento, mira cuál es la metodología, pregunta cuál es la metodología. Alguien tiene que saber cuál es la metodología. Y a mí me tocaba hacer instrumentos que se aplican a nivel nacional hasta ahora. Y yo le he puesto una metodología. Y es más, trata uno de que diseña una directiva, un procedimiento, trata de hacerlo de tal manera que eso se defienda solo, que tú no lo necesites explicar. Para eso tienes que agarrar una metodología muy consistente. Entonces, ¿para qué sirve esto que les estoy diciendo? Porque algún día, bueno, porque en la mayoría de casos van a ustedes a aplicar instrumentos. A mí me dicen, por ejemplo, la semana pasada hablado, vamos a ver control interno. Ya, chévere. Toma la guía de control interno. Bacán, chévere. Veo la guía, analizo la guía y veo que hay que hacer gestión de riesgos. Ah, ya, chévere. Veo el gráfico de gestión de riesgos, analizo lo que está ahí en gestión de riesgos
Y lo primero que me pregunto siempre es qué metodología están aplicando acá. ¿Qué metodología? ¡Pum! Al toque, si la conozco, se me viene a la luz. Ah, esta es la metodología COSA. Metodología de contabilidad aplicada a la administración privada, la han adecuado a la administración pública. Y es una metodología para gestión de riesgos. Claro, pero no es la única metodología de gestión de riesgos. Hay metodología económica, más que financiera, que hacen los economistas, que es en función a análisis de escenarios. Pero esa no es la que aplicaba, no aplicaba la metodología de cosas. Entonces, si sabes la metodología, vas a poder comprender qué te están diciendo que hagas. Y vas a poder usar el instrumento adecuadamente. Y ese profesor luego nos dijo, ya, ahora que he comprendido que es importante las metodologías en la administración pública, luego ¿qué va a pasar? Va a pasar que tú en la metodología, cuando leas la metodología, te vas a encontrar con conceptos que no conoces. Por favor, antes de aplicar la metodología en el instrumento, aprende los conceptos. Si no sabes lo conceptual, va a ser difícil que uses lo metodológico adecuadamente en el instrumento. Entonces ya, ¿saben? Está bien, listo. A ver, ¿qué dice la metodología del marco lógico? Dice que las intervenciones tienen fines. ¿Qué es un fin? ¿Cómo le entiendo un fin? No todo el mundo entiende a veces las palabras de la misma forma. Entonces, ¿qué? Tengo que buscar en la metodología si hay el concepto de fin. Aprender el concepto de fin. Porque si todas las intervenciones van a seguir un fin, si yo no sé ese concepto, a la hora que aplique la metodología, de repente en vez de llevar la intervención por la derecha, lo llevo por la izquierda, por el medio, lo llevo por otro lado. Entonces los conceptos son básicos. Es como ahora, ¿no? Yo le doy, ustedes de repente leen la ley marco de modernización del Estado del año 2002 y decía ahí la ley. Una de las principales acciones de la gestión pública en el Perú, por ley, dice, es evaluación de gestión por resultados. Por eso yo traté de aprender fuera del país, porque acá no enseñaban lamentablemente gestión por resultados. Porque cuando leí la ley marco de modernización del Estado en el 2002, cuando entré a la administración pública, dije, ¿qué será gestión por resultados? Y preguntaba a la gente y no sabía. ¿Quién habrá puesto esto en la norma? Entonces me ubiqué con la gente que había hecho la ley y dije, ¿por qué pusieron eso? Ah, es que en el mundo se está haciendo una teoría que se llama nueva gerencia pública y que tiene un enfoque de gestión que se llama gestión por resultados. Entonces, como vamos a modernizar el Perú, hay que poner eso. Pero como en la ley no está todo lo que no está ni siquiera el concepto de gestión por resultados, ¿qué hice? Me fui a capacitar afuera para aprender qué miércoles es gestión por resultados. A ver, están grabando. Entonces, fui a un país que hacía eso hace tiempo. Y aprendí y vine a enseñar acá. Y vine a hacer acá. Y me metí donde justo, por ejemplo, vino una misión del Banco Mundial en el 2006 a identificar los 4 primeros programas presupuestarios. Y yo me metí a esa reunión, me senté a esa reunión para aprender más ya de la metodología en nuestro caso explicativo. Y no me arrepiento porque no sé cuántos cursos he hecho de gestión por resultados en estos 7 años. Más de 100 creo que he hecho. Entonces, y cada vez que se hacen, la ventaja cuando haces unos cursos, cada vez se aprende más. Más veces lo repites. Claro, y tienes que actualizarlo, porque viene una persona que sabe, que ha hecho el curso con el mismo profesor de Harvard que hice yo y te refutan, ¿no? Pero bueno, eso es la primera recomendación, que es una recomendación de valor agregado que le doy en el curso, porque creo que más allá, yo soy funcionario público, a mí me gusta el servicio público y creo que si ustedes están acá, bueno, la mayoría seguro trabajan en el sector público. Ese es un aprendizaje que yo lo aplico a donde voy. Cuando me ha tocado trabajar de cualquier tipo de labor dentro de la gestión pública, ¿no? Entonces, yo les sugiero que hagan eso, no se rayen en querer hacer el instrumento sin saber la metodología y los conceptos de todo, porque si no, les va a pasar como me pasaba a mí al inicio, ¿no? A la prueba y el error. Probaba, me equivocaba y regresaba, volvía a probar de otra forma, me equivocaba y regresaba. Pero quien pierde cada vez que te equivocas y regresas, bueno, tú eres el que gana, pero el que pierde es el Estado. Y si pierde el Estado, pierde el ciudadano. Por eso que a veces las cosas se complican.
Bueno, entonces esa es la primera recomendación. Vamos a ver estos 6 temas. Primero, el rol del Estado, como decía, que es importante. Segundo, esta teoría de gestión de nueva gerencia pública, luego comentar cómo nace y el énfasis que tiene. Luego vamos a ver cómo se ha incorporado la gestión para resultados en el enfoque de modernización, que es ahí donde nace la palabra dentro del Perú, es en la Ley Marco de Modernización del Estado. Cuando yo enseñaba estos cursos, me acuerdo una vez, un pata se paró y me dijo, pucha, eso es pura teoría, eso no se aplica en el Perú, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde dice que tengo que hacer gestión para resultados? Y me dio pena porque está en una ley del 2002, eso significa que a veces no leemos las normas que son de nuestra competencia, porque modernización es actualizar la gestión pública para hacerla más eficiente. Entonces es desde el 2002 que está en una ley. Cuando quieran referenciar por qué hay que hacer gestión por resultados en el Perú, es porque está en la ley. Claro, no dice hay que hacer gestión por resultados, lo que dice es hay que evaluar la gestión por resultados. Y entonces ahí nace una lógica conceptual. Yo no evalúo lo que no tengo. Primero tengo que tener gestión por resultados y luego tengo que evaluar eso. Entonces, es por eso. Y eso está en la ley de modernización. Pero la ley actualmente se ha actualizado. El año pasado se ha actualizado con la Política Nacional de Modernización. Entonces yo les voy a explicar la política rápidamente. No les voy a explicar las 24 páginas de la política, pero con lo que les explique, si están metidos en temas de racionalización, planeamiento, presupuesto, deberían leer esa norma, porque les va a servir para su labor institucional. Luego, el cuarto tema es planeamiento estratégico. ¿Por qué lo vamos a abordar? Ustedes ya han hecho clase de planeamiento la semana pasada. Entonces va a ser más fácil, porque yo solamente voy a abordar acá entonces cómo en el planeamiento estratégico se enfatiza la gestión para resultados. ¿Cuál es el nexo con la gestión para resultados? Y seguro que han visto entonces la semana pasada que el planeamiento estratégico a partir de este año ha cambiado, ¿no? Les han dicho eso, ¿no? Este año salió la directiva de planeamiento estratégico. Este año la directiva que se ha dado, que es la directiva número 001-2014 y 11 plan, esa directiva está cambiando todo el planeamiento estratégico del Perú. Y la metodología detrás de esa directiva, ¿se acuerdan? La directiva es el instrumento. ¿Cuál es la metodología detrás de esa directiva? Se llama prospectiva. A partir de este año, todo lo que se planifica hacia adelante va a ser con enfoque prospectivo. Entonces, esa es la metodología. A ver, ¿qué entiende usted por prospectivo? Que se va a hacer a futuro, buscando un objetivo, pero no es retrospectivo, es prospectivo, o sea, a futuro, ¿no? Planeo, organizo, en 2015 va a ser esto. ¿Y ahora cómo hacen ustedes? No, retrospectivo, no, también depende del trabajo. Ya, a ver, sí. Se crean escenarios, ¿no? El escenario deseado, se piensa por ahí. Esa es la perspectiva. Lo que quiero que vean con esto es que es importante que tengan claridad en los conceptos, ¿no? A ver, lo que les he dicho hace un ratito, ¿no? Yo agarro la directiva, la leo, ya la aplico. No, aguanta. Leo la directiva y trato de ver qué metodología están aplicando. Puede ser una metodología, puede ser varias metodologías para parte de la directiva. Entonces yo leo prospectiva, la metodología de la prospectiva. ¿Cómo se hace la metodología de la prospectiva? Leo, busco. ¿Cómo se hace? ¿Cuántos cursos de prospectiva hay en el Perú? Ninguno. Ahorita. Libros de prospectiva, uno del CONCITEC de hace años, porque es una vertiente internacional de innovación en la gestión pública. Hay poco escritos, entonces que tengo afuera leer documentos. Entonces, si se estaban metiendo en planeamiento, lean prospectiva. Luego, ¿qué hay que hacer? Buscar documentos de planificación que se hacen con prospectiva. Países que aplican bastante prospectiva, Colombia, Brasil.
si encuentran un plan de una entidad interesante de Colombia y Brasil que hayan hecho prospectiva, ese debe ser un buen plan. Entonces ahí van a ver la metodología. Cuando vean la metodología, se van a encontrar con conceptos. Futurible, por ejemplo, ¿no? Factum. Entonces, oye, ¿cómo es eso? ¿Qué debo entender? Escenarios. Para construir escenarios, ¿qué características tienen? ¿Qué es un escenario? ¿A qué se refieren los escenarios? Luego te vas a ir dando cuenta que construyendo esos conceptos ya vas a regresar nuevamente a la metodología y luego ya nuevamente lees la directiva. Y a la hora que leas la directiva, vas a sentirte cómodo, vas a sentirte que conoces lo que estás leyendo. Y a la hora que lo apliques, el bisturí va a cortar sin matar al paciente. Esa es la lógica que hay que establecer acá. Bueno, comentaré algo de eso. No les voy a hacer clase de planeamiento, pero hablaremos. Y luego voy a entrar al presupuesto para resultados. Ahí le voy a dar un poco más de énfasis al tema porque esa es la otra cosa. Y al último, ojalá que me alcance el tiempo, este es el reto, voy a hablar un poco de evaluación del desempeño o control de gestión, como se conoce, que se aplica para el tema de gestión para resultados. Muy bien, entramos entonces en materia. He hecho esta introducción como para que lleguen todos los que vamos a hacer hoy día. A ver, lo primero, ¿qué hace el Estado? El Estado hace políticas públicas. Eso es lo que hace el Estado. ¿Ya? Eso es lo que hace el Estado, políticas públicas. Y para que el Estado haga esas políticas públicas, funciona como un sistema. El sistema tiene tres cosas. Lo vamos a ver acá. Tiene institucionalidad. El sistema tiene institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? Normas y reglas. ¿Cuál es la máxima norma y regla institucional que tiene el Estado para operar? ¿Cómo se llama esa norma? ¿Saben? ¿Cuál es la norma primigenia? La Constitución. Ahí están las normas y reglas del Estado peruano. Entonces, ¿por qué es importante esto que les estoy diciendo? Porque todos trabajan en el sector público acá. ¿Hay alguien que no trabaja en el sector público? Ya, todos trabajan en el sector público. Ustedes, como trabajan en el sector público, su entidad es una entidad del Estado. Entonces yo, lo primero que debo saber es ¿qué hace el Estado? El Estado lo que hace son políticas públicas. Para hacer eso el Estado, ¿cómo funciona? Como un sistema político. Político, ojo ahí, importante esto. No, que yo soy tecnócrata, que yo soy técnico. No, repito. Tú puedes hacer eso, pero trabajas para hacer políticas públicas. Y trabajas en un sistema político. ¿Por qué? Porque quien es los máximos responsables son los políticos. Y los elige la ciudadanía. A nosotros no nos elige la ciudadanía. Pero al que dirige el país, al que dirige el ministerio, y el ministro al poner a alguien en una determinada entidad, o el alcalde o el presidente regional, están tomando una decisión política y están dando un encargo político. Entonces, la política está muy fuertemente vinculada. Pero ese sistema político tiene institucionalidad. Nadie se puede salir del marco constitucional. Y después ya vienen las leyes, y de las leyes vienen los decretos, y de los decretos vienen las resoluciones vienen las directivas, de la directiva va bajando. Todas esas normas y reglas sirven en la operación del Estado. Lo segundo que tiene el sistema son instituciones. Y en las instituciones hay que ver dos cosas siempre. Dos cosas. La organización de la institución y el funcionamiento. O sea, si yo ya lo traslado a mi entidad pública, pensando ya en su entidad, ¿no? Ya yo tengo mis normas, llego todas las normas que tengo que analizar, mi institución, cuál es su organización, dentro de su organización, su estructura, ¿no? Siempre está íntimamente relacionada, y luego cómo funciona. Para entender que las políticas públicas que tengo que generar. Y lo tercero son los actores. Hay actores pasivos y hay actores activos dentro del sistema.
actores activos dentro del sistema político. Ustedes tienen que analizar, ahora mucho se trabaja con una metodología que se llama análisis de actores. A nivel internacional se conoce como análisis de stakeholders. O sea, yo tengo que saber cuáles son mis actores, cualquier entidad. Voy a poner un ejemplo. ¿De qué entidad es usted? ¿De qué entidad es usted? RENIEC. RENIEC. ¿Cuáles son los actores? ¿Con quién RENIEC se asocia para su trabajo? A ver, póngame un actor. El trabajador. El trabajador. El trabajador de RENIEC, dice RENIEC. Sí, claro, puede ser un actor. ¿Qué otro actor puede tener RENIEC? Público. ¿Ah? Ciudadano. Es ciudadano, ¿sí? Si está organizado puede ser. Los usuarios, los gremios, los sectores, otros sectores, educación, salud, ¿no? Los gobiernos locales, con los que hace campañas, ¿no? Les da facilidades de repente para hacer sus campañas de documentación, ¿no? O por el tema de las partidas, ¿no? Con los gobiernos locales. Para que ustedes den una partida, ¿qué necesitan? Una partida de nacimiento. Registrar el registro, ¿no? Entonces, ¿dónde nace la persona? En un hospital, en una clínica. ¿La clínica pertenece al Estado? No. Entonces, ese es un actor que yo necesito que sepa qué es lo que necesito yo como RENIEC para dar un DNI. Si no sabe esa clínica qué es lo que necesito yo para dar un DNI, viene el señor con su hijito y dice: quiero que le den partida de nacimiento, quieren que le dé su DNI. Y la clínica no me dio nada la clínica. ¿Y cómo sé que usted ha dado luz en esa clínica? Y ahí todo el mundo sé, bueno, los que tenemos hijos, cuando nace tu hijo, da una huella de toman el pie, ¿no? Porque son documentación. Pero eso, ¿por qué lo toma la clínica? Porque tú le dices: ¿por qué le vas a manchar el pie a mi hijito de lo que se nace? ¿Estás loco? No, aguanta, si no, no te dan tu DNI o no te dan tu partida. Ya, ahora sí, manchale todo lo que quieras. ¿Me entienden la lógica? Si yo, cuando hago mi trabajo, no tengo en cuenta a estos actores, ¿qué puede suceder? Que mi trabajo, de repente, cuando tengo que yo funcionar, no funciona adecuadamente. Y cuando yo vaya a la RENIEC con mi hijito de 3 meses que quiero su DNI, la RENIEC me diga: no te puedo dar, te va a dar cólera. Mucha mano, pero ¿por qué no? Entonces, todo se necesita analizar en el nivel de funcionamiento. Entonces, yo puedo sacar todos esos actores y cómo operan respecto a la entidad, eso es importante. Y también los pasivos, ¿no? Por ejemplo, los ciudadanos, ¿no? Son actores muy pasivos a veces. El ciudadano a veces se acerca a las entidades cuando tiene una necesidad o una expectativa que cubrir, ¿no? O sea, cuando los que estamos acá, por ejemplo, siguiendo con la RENIEC, ¿cuándo nos hemos acercado a la RENIEC? Duplicado de DNI, o cuando hemos necesitado sacar el DNI por primera vez. Si no, nos acercamos a la RENIEC. Cambio de domicilio, ¿no? Entonces, el actor, el ciudadano por lo general es un actor pasivo, porque no está todo el rato pensando en la RENIEC, pero se acerca a tus entidades cuando necesita algo o cuando tiene una expectativa de algo. ¿Cuándo sacas tu pasaporte? Cuando quiero viajar al extranjero. Eso no es por necesidad de repente, ¿no? Viajo porque quiero irme no sé, pues, a pasear. Eso no es una necesidad, eso no es una necesidad básica. El DNI sí es una necesidad básica por lo general. Claro, salvo que yo necesite hacer algo, un trámite personal, atender a mi hijo en el extranjero, en un hospital, ahí sí voy por necesidad, dame el pasaporte. ¿No? Entonces, lo que quiero que vinculen es eso siempre, ¿no? ¿Qué actores tienes? Y ustedes los conocen en sus entidades, sino que hay que pensar en esos actores. Eso es importante en el rol que tiene el Estado. Si no piensas en los actores, no vas a poder hacer gestión para resultados, ¿no? Porque esto juega así: yo pienso en los actores que tengo en el sistema y con ellos puedo mejorar el funcionamiento del Estado.
mejorar mi organización, o si es necesario cambiar las normas y reglas para mejorar la institucionalidad, o hasta cambiar la constitución, o cambiar la directiva, el decreto, la ley o la constitución, si es necesario hacerlo. Entonces, ese es el sistema. Pero el sistema en función a que opera a requerimiento de la sociedad. La sociedad siempre nos va a requerir cosas, ¿no? Es como lo que dijo el colega. Yo me acerco porque quiero cambio de domicilio. Se acerca porque al Estado se acerca el ciudadano porque tiene una necesidad o una expectativa. Y por lo general esa necesidad y expectativa se expresa como un problema. ¿Por qué quiere él cambiar su domicilio en el DNI? Por algo le ha pasado, ¿no? De repente le han pedido en su trabajo para que lo contraten que el DNI que tiene tenga el nombre de su domicilio, porque si no, no lo contratan. Eso, Para un préstamo. o para un préstamo. Eso ya es un problema, ¿entiendes? Y por ese problema, el problema se expresa de dos formas, ¿sí? Como necesidad y como expectativa. En la tarea del Estado, la tarea, que algún día todas las entidades haremos eso, que es decir, ¿cuáles pueden ser las necesidades y expectativas futuras de los ciudadanos? Pero hoy lo único que les pido es que por lo menos reconozcan cuáles son las necesidades y expectativas presentes de sus ciudadanos con los que ustedes atienden. Ahora, ustedes tienen que atender. ¿Cómo hago para hacer eso? Es bien fácil. Ustedes han nacido con una finalidad y un objetivo como entidad pública. ¿Dónde está eso? En la ley que los ha creado, o en la norma que los ha creado. Ahí está, objetivo de la entidad, finalidad de la entidad, eso debe estar ahí. O en el ROF está, ¿no? Finalidad de la entidad, objeto de la entidad, característica de la entidad. Y luego eso se expresa en las competencias y funciones de la entidad. Entonces yo leo mis competencias y funciones y ya sé qué problemas tengo que arreglar, porque las entidades públicas, todas, se han creado por la sociedad. La sociedad las ha creado para atender ¿qué? Problemas. ¿Cómo encuentro los problemas? O sea, yo tengo que encontrar los problemas. O sea, cuando los problemas te encuentran a ti, ya te tienes que preocupar. Cuando los problemas te rebasan, ya estás fregado. Ya estás que te ahogas. Por lo general, a veces las entidades, los problemas los rebasan. O los problemas los encuentran a ellos. El enfoque de gestión para resultados está asociado a que tú encuentres los problemas antes que los problemas te encuentren a ti. ¿Cuál es la lógica? Si yo encuentro los problemas antes,